Realmente el placer es mío poder compartir en esta mesa, iba a decir, o en este acto, con tales ponentes, ¿no? Si más no, también en mi casa, ¿no? Estar en casa y debatir sobre un tema que me apasiona, vamos a decir, ¿no? Aunque he de reconocer también que es un poco amor-odio, ¿no? Cuando uno está, ¿no?, implicada, ¿no?, o tiene la responsabilidad de gestionar las políticas públicas de vivienda, ¿no?, en este sistema y en este momento, pues sí que es cierto que es amor-odio, porque amor en el momento en que una puede conseguir, ¿no?, desde la responsabilidad, pues conveniar, perdón, me quito la mascareta, me han dicho, conveniar pues con las entidades bancarias, ¿no?, poner a disposición el suelo para que se pueda ampliar vivienda para garantizar en un futuro, ¿no?, el derecho, el acceso a tus vecinos y vecinas, o si más no, poner una ventanilla simplemente única, ¿no?, para que todo ciudadano pueda ir en un momento determinado, que tenga cualquier problema con su vivienda, ¿no?, a la administración local y sea atendida, informada, asesorada y acompañada. Pues todo esto, de alguna manera, no es orgullo, el amor, ¿no?, por lo que uno está haciendo, pero sin embargo también es el odio, ¿no?, cuando una se frustra, ¿no?, delante de varios o de muchísimos casos, ¿no?, individualmente, cuando se presentan delante de ti, ¿no?, y te explican la historia que están viviendo, los problemas que están teniendo. Ya puede ser desde un inquilino, ¿no?, una persona que porque ha perdido el puesto de trabajo no va a poder hacer frente a su hipoteca, o cuando te reúnes, ¿no?, con las entidades bancarias, ¿no?, todos aquellos que aglutinan, ¿no?, como si de un hobby se tratara, ¿no?, de la titularidad de muchísimos bienes que están en los municipios totalmente vacíos, incumpliendo la ley, ¿no?, y te dicen, sí más no, que bueno, que sus políticas públicas, que sus políticas sociales de vivienda, que ya hacen contratos sociales, ¿no?, y que no tiene desde las administraciones locales públicas herramientas, ¿no?, porque ya sea por competencia o por la legislación no tienes herramientas, ¿no?, para poder modificar o de solucionar el problema de esa persona de ayer o de hoy para ayer, ¿no? Realmente este es el amor-odio, ¿no?, que una siente cuando acoge esta responsabilidad en las administraciones, por lo menos locales, ¿no?, estas administraciones que está tan cerca del ciudadano, ¿no? Por otro lado, el derecho, este acto, ¿no?, del derecho al acceso a una vivienda digna, ¿no?, creo que todos podemos compartir, sin más no, una opinión, ¿no?, que podemos decir que lo conocemos o qué significa este derecho, ¿no?, que es al final que el que tiene, el que puede, tiene, ¿no?, por desgracia. Esto es lo que muchas veces significa el derecho al acceso a una vivienda digna en nuestro país, ¿no? Considero también que podría ser fácil o podría ser de ser ilusa, ¿no?, que es un derecho, ¿no?, que siempre lo proclamamos, ¿no?, como diciendo, está en nuestra Carta Magna, está protegido, ¿no?, es un derecho de toda persona, esencial a la propia vida, ¿no?, de nuestros ciudadanos, de nosotros mismos. Está también el Pacto Internacional, Social, Económico, Cultural, está el Estatuto de Autonomía, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esté sucediendo, ¿no?, todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Pues sí, es cierto. Parece ser que yo siempre hago la crítica y no quiero pasarme al lado oscuro, es decir, quiero pensar que no, que es un derecho ahora que está todo en apogeo y trabajando para poder blindarlo y garantizarlo, sobre todo desde el Estado, que más adelante hablará Alejandra, y no pasarme al lado oscuro, pero sí que me gustaría decir que cuando blindaron de alguna manera, que seguramente es otro debate y podemos debatir muchísimo, la sanidad y la educación, ¿no?, para tener una garantía de toda persona, se olvidaron de la vivienda, ¿no?, que como siempre decimos, un derecho esencial inherente a la propia vida desde que nacemos. Entonces, partiendo de esta base, ¿no?, y creo que desde nuestro espacio político, desde Unidas Podemos, desde En Comú, Cataluña, etcétera, etcétera, creo que no nos hemos de conformar, ¿no? Creo que, y este es la mirada o el objetivo hacia donde vamos, ¿no? Siempre, y a Lucía en alguna ocasión se lo he podido decir, ¿no?, las administraciones locales, ¿no?, como responsable de políticas de vivienda de una administración local de aproximadamente 127.000 habitantes, sí que es cierto que estamos hablando de unas localidades pues medianamente grande, podemos decir, ¿no?, pero desde que tomé la responsabilidad, la mirada, ¿no?, siempre la ponemos en Barcelona. Lucía, no sé si es mucha presión o no es presión, pero es decir, el ejemplo a seguir, ¿no?, porque muchas veces desde muchos municipios ya estemos en gobiernos, ¿no?, cuando llegamos, o ya estamos desde la misma oposición y pedimos al gobierno que está en ese momento, de alguna manera, gobernando y desarrollando políticas, ¿no?, cuando se le solicita políticas públicas de vivienda, esto no es competencia mía, esto no se puede hacer, para esto no hay dinero, no tenemos recursos, ¿no? Pero sin embargo sí que es cierto que Barcelona quizás nos quede como un monstruo, ¿no?, muy grande a la hora de los recursos técnicos, económicos, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos
medianos y más pequeñitos, con voluntad política también se pueden desarrollar pues pequeñas partes para poder garantizar el derecho a una vivienda a nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, el no conformismo, el no conformarnos con la situación actual hace que nos marquemos el objetivo de seguir redirigiendo, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que desde nuestro espacio político, desde los diferentes gobiernos y responsabilidades locales, incluso autonómicas, permitidme decir que cuando la época del tripartito en el año 2007, ¿no? Que ahora que he cogido el cargo en el año 2019, me dice la ley que estamos aplicando para movilizar el parque público e ir contra los fondos, ¿no? Por infracción de la propia ley de vivienda es del año 2007. Claro, a mí todo aquello es como si estamos ahora en el año 2019, me estás aplicando una ley de ¿qué ha pasado mientras tanto, ¿no? He de decir lo siguiente, Barcelona, ¿por qué es, por lo menos, no sé si vuestra opinión, que después a lo mejor podemos hablar, es para mí el reflejo a seguir, ¿no? Porque la Generalitat de Cataluña, ¿no? Los gobiernos, los que tienen realmente la competencia en la legislación y el desarrollo de estas políticas, desde el año 2007, la ley de vivienda, la ley de Habitatge, ¿no? que fue liderada por Salvador Milà, ¿no? Otra persona también en el pasado de nuestro espacio político, que fue quien la impulsó, parece ser que aquello se quedó en un cajón, ¿no? Hasta que después del boom inmobiliario y gracias a la presión social en las calles y después de que nuestro espacio político no solo representara a partir del año 2015 los diferentes consistorios, sino de la misma posición en el mismo Parlamento de Cataluña, ¿no? Y ahora un claro ejemplo lo tenemos con Unidas Podemos dentro del Congreso, pues es cuando poco a poco va cogiendo forma, ¿no? Este objetivo de hacia dónde vamos para garantizar este derecho huérfano totalmente de contenido y desarrollarlo para poder blindar este derecho a todas las personas, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es no nos conformemos con todo esto, es decir, tenemos que seguir avanzando gracias a la lucha social del día a día, ¿no? Con la limitación de la ley de alquileres, ¿no? Con el blindar sobre todo que podamos intervenir en los suelos, en el suelo, en el mercado, es decir, todo esto hará que algún día podamos decir que es un derecho totalmente eficaz y efectivo inherente, ¿no? a la propia vida. Y con esto ya voy a ir acabando, ¿vale? Sí que quería decir que creo que nuestro espacio político, ¿no? Tanto desde el Estado, desde la comunidad, desde los diferentes consistorios y desde la calle, sigamos empujando para poder decir en algún momento, ¿no? Que por fin, seguramente no será suficiente, ¿no? Esta futura ley de vivienda, hay mucho recorrido y muchas cosas que hacer, pero sí que es la primera piedra, ¿no? Como aquel que dice, para poder empezar a blindar, ¿no? Porque las inseguridades jurídicas que tenemos todos en los ayuntamientos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que desarrollar, es bastante complicado porque lo que nos dice es que no hay legislación básica. Luego llegan los tribunales cuando las comunidades autónomas o los diferentes ayuntamientos, y seguramente Lucía puede explicar un poquito más, nos tumban cada uno de las políticas desarrolladas. Por lo tanto, hemos de seguir empujando para que desde nuestro espacio político, desde Unidas Podemos, hagan de alguna manera, ¿no? Torcer a la izquierda, ¿no? A este Partido Socialista y entre todos y todas podamos decir, ¿no? Que cuando gobernamos y ponemos a las personas en el centro de las políticas. Así que, sin más no, solo me toca decir que resistamos y no desistamos. Gracias. Sonia, oriéntanos. ¿A mí? Vale. Venga. Ah, ostras. Justo no está. Bueno, no pasa nada. Bueno, una intervención un poco breve, ¿no? Como la de Saray. Bueno, sobre todo, primero, gracias por invitarnos. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo, además con Alejandra, que nos habíamos visto ahí hace tiempo en el Congreso, en la jornada, para justamente hablar de la ley de vivienda. La Saray, ¿no? Nos pone tan por las nubes a Barcelona, que agradecerlo también, pero bueno, que sí que estamos haciendo cosas, pero también eso, ¿no? Somos un ayuntamiento que tenemos recursos, que tenemos presupuesto, que tenemos equipos para hacerlo y que evidentemente es un gusto poder colaborar y servir de ayuda y de referencia, si es así, para otros ayuntamientos que también intentan hacer muchas cosas con muchos menos recursos, ¿no? y en situaciones más complicadas. Pero en todo caso, yo creía que podía aportar un poco también en el contexto en el que estamos, ¿eh? Básicamente, estamos en un momento de oportunidad en relación a las políticas de vivienda, como desde la gestión diaria de un ayuntamiento que sí, que tiene recursos y que tiene mucha capacidad de hacer cosas, pero también que está asumiendo las problemáticas de una ciudad global como es Barcelona, con todas sus dificultades,
cómo desde aquí vemos, ¿no?, esta oportunidad de la ley de vivienda y cuáles son aquellas cosas que desde la mirada de la proximidad y de saber, digamos, cómo se aterrizan esas leyes que se aprueban en los parlamentos o en el Congreso y luego se aterrizan y tienen que aplicarse y tienen que servir para realmente cambiar la vida de la gente en la ciudad, pues cuáles son aquellas pequeñas y algunas no tan pequeñas cosas que este texto nos tiene que ayudar a cambiar. Bueno, está claro que estamos en un momento de oportunidad en relación a la vivienda, pero también estamos en un momento de crisis. Estábamos en la pandemia, ahora tenemos una guerra en Europa, una subida de precios, una situación de incertidumbre, los transportistas, ¿no?, el coste de la vida. Y realmente, o sea, lo que sucede aquí es que la gente que estamos en las instituciones, los vecinos y las vecinas, lo que nos van a pedir son pues respuestas para certezas, seguridad, garantía de derechos, toda una serie de cosas que además cuando estás en un ayuntamiento, digamos que no te puedes escapar. No digo que en otros lugares sea fácil escaparse, porque yo he estado en el Congreso y evidentemente no he sido ministra, ni quiero serla, pero imagino, o sea, que el peso de la responsabilidad y tienes que salir y dar respuestas, pero también es cierto que eso estar en los ayuntamientos es como, ¿no?, la trinchera, el día a día. Los vecinos y las vecinas te las encuentras cada día y salen y te piden respuestas para todos los temas. Y yo soy concejal de vivienda, pero también soy concejal de distrito, pero si no lo fuera también me lo pedirían, ¿no?, porque los vecinos de mi distrito pues quieren que resuelva la movilidad, las basuras, pero siendo la de vivienda, pues más. Quieren que resuelva que no les suba el precio del alquiler, que por qué me desahucian si hay una ley que dice que no me pueden desahuciar. O sea, toda esa exigencia, cuando estás en un ayuntamiento la vives muy de cerca y tienes una responsabilidad que es casi diaria a dar respuesta a problemas para los que tú, por muchos recursos que tienes, pues a veces no tienes competencias, no eres quien hace las leyes, no eres quien tiene la capacidad de cambiar según qué normas. Y eso, por mucho que lo repitas, pues la gente no le da igual quien tenga la competencia de vivienda. Tú eres la responsable de este tema y me tienes que resolver mi problema. No digo que la gente simplifique tanto, pero sí que te lo exigen, ¿no? Y tú te sientes con esa responsabilidad. Y además, nosotras somos un gobierno municipal pues que venimos de donde venimos, ¿no? Y a mucha honra y con mucho orgullo. O sea, yo vengo de estar en los movimientos sociales, tenemos una alcaldesa que ha estado pues liderando uno de los movimientos sociales que en su día y que ahora también pues ha encabezado la lucha por el derecho a la vivienda, y la exigencia es doble y es máxima, ¿no? Las expectativas puestas en el gobierno de la ciudad de Barcelona en relación a las políticas de vivienda, sean responsabilidad municipal o sean responsabilidad de donde sea, es total y se nos mira con lupa y se nos va a exigir mucho y se espera mucho de nosotras. De hecho, creo que desde que estamos en el gobierno, realmente, claro, estamos en esa contradicción, ¿no? Desde el ámbito, si tienes una mirada hacia las políticas públicas que está haciendo el ayuntamiento en materia de vivienda, yo creo que no es que lo crea, ¿no? Es que incluso lo hablas con la gente funcionaria que lleva 20 años trabajando allí y te dicen, es que nunca en mi vida hemos construido tanta vivienda pública como hasta ahora y de alquiler aún menos, y te lo dice la gente. O sea que realmente hay un cambio de 180 grados de la política que se estaba haciendo en materia de vivienda desde el Ayuntamiento de Barcelona. Pero la situación es tan complicada, ¿no?, y la exigencia es tan fuerte que no podemos quedarnos ahí. Ha habido un cambio, evidentemente. Tenemos y no os voy a hacer un listado ahora, porque además vosotras que más o menos seguís el día a día de la política lo conocéis. Tenemos una unidad antidesahucios que no existía y que está acompañado desde que se creó a más de 14.000 personas que antes estaban solas frente a un desahucio. Bueno, solas no, con las vecinas, con los movimientos sociales, pero que no había una administración que hacía un acompañamiento pues tan de proximidad, y que realmente, ¿no?, tenemos equipos municipales que están mediando el día del desahucio con la procuradora, con el juzgado, y que lo que están haciendo es buscando ganar tiempo, intentar mediar y realojar a la familia, o conseguir que el gran propietario haga la puñetera oferta de alquiler social para que esa familia se pueda quedar ahí. Eso no estaba y ahora está, y eso es un cambio bueno, pues para muchísima gente en la ciudad, y que también ha servido de referencia. Yo creo que en Valencia eso se ha replicado también, si no me equivoco, ¿no? Al menos hay ahora no sé, pero diría que sí que hay una réplica de esa unidad antidesahucios, no sé qué dimensión tiene, pero no, eso no estaba. La vivienda pública que se está construyendo, pero no solo pública, ¿no?, sino también vivienda de alquiler asequible, vivienda cooperativa, con todo el sector cooperativo. No sé si eso también lo tenéis muy en la cabeza, ¿no? Toda esta vecinos y vecinas de la ciudad que se autoorganizan y gracias a una colaboración, ¿no?, en el que el ayuntamiento pone suelos, pues ellas pueden tirar adelante promociones de vivienda asequible que les dan estabilidad y que les permiten también generar toda una economía social alrededor de la construcción de estos proyectos, y que tienen, como todo el sector cooperativo de la ciudad, pues intención de vincularse, de hacer red en el barrio, ¿no?, que va más allá de solo hacer una vivienda. Todo este sector
pues está teniendo un impulso muy fuerte desde que estamos en el ayuntamiento. La construcción de la vivienda pública, el sector cooperativo, todos estos bloques de viviendas que estamos comprando, eso es un cambio normativo que se introduce en el 2018 gracias al empuje de los movimientos sociales, que se aprueba la medida del 30%, la medida demonizada, y que todo el sector promotor ha dicho que esto tendría que acabarse y que, por cierto, sería importante que en esta ley se pudiera blindar. Eso también es un cambio que dará sus frutos al medio plazo, ¿no? Que es estructural para que todas las nuevas construcciones en el centro de la ciudad tengan que tener vivienda a precios asequibles, vivienda protegida. Todos esos cambios realmente, ya digo, no entro en el detalle de todos. La unidad de disciplina y antiacoso que decía Saray, ¿no? Las expropiaciones de los pisos de grandes tenedores, las multas a los pisos vacíos, los casos es que me sale en catalán, de acoso inmobiliario, las multas a los anuncios racistas, bueno, todo ese trabajo que se está haciendo no existía y hay que ponerlo en valor. Y a la vez, pues la situación continúa siendo muy complicada, ¿no? Porque es esa complejidad que os decía, ¿no? A mí me vienen y no, es que mi alquiler está subiendo. Claro, ¿yo qué digo? Yo soy un ayuntamiento que no puede hacer leyes, que tenía una norma catalana que me limita los precios de los alquileres, ahora la norma no está. A pesar de todo, la norma existía, pero luego esa norma, ¿no? También podemos hablar de eso, ¿no? Porque la norma la aprobó el Parlamento, el Gobierno hace ver que es una cosa suya, pero en realidad es de una mayoría parlamentaria en la que participan diversos partidos, pero es una norma que se aprueba que no tiene ningún presupuesto asociado. Y es una norma que dice, bueno, tienen que tener los precios deben estar limitados, pero ¿qué pasa si algún propietario no los limita? Debería haber una capacidad sancionadora, ¿no? Tendría que implicarse la Generalitat, que es quien tiene competencias, en poder disponer de un equipo que haga sanciones o en facilitar a los ayuntamientos, que tenemos esa capacidad también de sancionarlos si lo pedimos, recursos para que esos equipos sancionadores pues crezcan y puedan aplicar esa ley de verdad. Bueno, eso tampoco no hemos tenido, ¿no? O sea que la complejidad es esa, es tener una ley, dejar de tenerla por el Constitucional de la tumba, no poder aplicarla del todo bien porque tienes un equipo que es muy potente de disciplina, pero que para toda la vivienda privada que debería tener los precios limitados en la ciudad, pues es imposible que llegue a hacer una tarea sancionadora realmente significativa. No, os explico la complejidad de los desahucios. Familia, evidentemente, ¿no? Tenemos todos en la cabeza la familia que está sufriendo el desahucio, pero hay desahucios y desahucios. Hay desahucios de pequeños propietarios, de gente que necesita recuperar la vivienda y te encuentras como gente, ¿no? Eso que es que hace 2 años que esta familia no me paga, yo no he cobrado nada, necesito recuperar el piso y la administración no tenemos pisos para realojar porque los pisos los tienen los grandes propietarios, porque nunca se ha hecho un parque público de alquiler, porque la Generalitat ha dimitido de hacer políticas de vivienda y en la ciudad la estamos haciendo solas, que eso también sería importante tenerlo en la cabeza, porque la Generalitat, aquí ha habido un cambio de gobierno y está mandando un partido teóricamente progresista, o sigui, que hem de començar a parlar, tenemos que empezar a hablar de las políticas de vivienda del gobierno de Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, que han cambiado poco o nada respecto a cuando había un gobierno de otro color. De hecho, los responsables de la Consellería de Vivienda es Carla Sala, que si una cosa ha hecho ha sido criticar, por ejemplo, la ley de regulación de precios y poner 0 euros más para hacer políticas de vivienda y no sé si lo tenéis en la cabeza, pero esa cifra que ya parece un chiste, que en Barcelona estamos construyendo 2.000 pisos y la Generalitat construye 36, no es una broma, es verdad. O sea, en la ciudad la Generalitat tiene 36 pisos de vivienda pública impulsados por ellos y nosotros estamos construyendo 2.000, que es una pena, ¿no? Es patético tener que decir eso y sacar pecho así, pero que es un reflejo de lo que están haciendo en vivienda. Complejidades es eso, es tener desahucios, eso, retomo el hilo, pequeños propietarios que necesitan recuperar el piso, un ayuntamiento que tiene que buscar algún tipo de realojo, no tenemos pisos porque no hay pisos en la mesa de emergencia, o sea, esas situaciones, ¿no? Una de las políticas o de las ayudas que más estamos intentando, digamos, potenciar también con el nuevo equipo antidesahucios que vamos a ampliar. Ahora tenemos un equipo de 16 personas, al final de año van a ser casi 50, o sea, eso es dinero del ayuntamiento que evidentemente no paga la Generalitat para tener ese equipo cada vez, digamos, más grande y más robusto y que intente, sobre todo, evitar estas situaciones de desahucios, como mediando, llegando antes a esas familias, ¿no? En el momento que están a punto de dejar de pagar o que han dejado de pagar, porque en los desahucios de pequeños propietarios, por mucho que a última hora le digas, no, mira, es que te pago la deuda,
Dicen, mira, yo es que lo que quiero es recuperar el piso. No es lo mismo que... O sea, esta es una reflexión para también dejar sobre la mesa, ¿no? Cuando hablamos de desahucios hay que poder diferenciar entre gran propietario y pequeño propietario. No le podemos exigir lo mismo a cualquier propietario. De hecho, la gracia de la última ley de emergencia que se ha aprobado aquí en Cataluña, gracias también a los movimientos, es esa obligación de tener que ofrecer un alquiler social a los grandes propietarios. Y eso es diferente, ¿no? Al gran propietario oblígale a hacer un alquiler social, que por cierto la última ley catalana ya contempla que haya una contrapartida, ¿no? Y que ese gran propietario tenga que recibir un alquiler a cambio. Bueno, si tenemos que pasar por ahí para conseguir los pisos, pero es que la realidad es que si no tuviéramos los pisos de los grandes propietarios, es imposible a día de hoy hacer frente a la problemática de los desahucios, porque no hay parque público donde realojar y porque lo que tenemos son realojos no dignos en pensiones, temporales, alojamientos que no son los adecuados. Por lo tanto, los pisos los tienen ellos y tenemos que conseguirlos. Y si eso requiere una obligación de alquiler social, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, todas estas complejidades, ¿no? Que podría seguir, pero bueno, ya las he mencionado. Todas estas dificultades, ¿no? Del día a día, de cuando bajas y qué es lo que te encuentras, claro, nosotros hacemos frente a todo eso, pues desde un ayuntamiento que, como decía, tiene muchos recursos, hemos puesto en marcha políticas y equipos humanos que antes no existían, pero la realidad es que las competencias no las tenemos los ayuntamientos y las tiene la Generalitat, y aquí no hace falta que entremos, ya lo hemos dicho, pero de la Generalitat el problema es que se espera poco, pero tenemos que hablar de este gobierno y decir lo poco que hacen y que, o sea, cuando Aragonés llega al gobierno y dice, no, una de las primeras cosas que dijo Aragonés en el gobierno fue que le preocupaban muchísimo los desahucios y que iba a dar respuesta a la emergencia habitacional. De momento no hemos visto nada. No, quiero decir que la competencia la tienen las comunidades autónomas y de hecho en los debates de estas últimas semanas, cuando se hablaba de la enmienda a la totalidad a la ley estatal, ¿no? Se ha visto mucho a gesticular a Esquerra Republicana hablando de competencias, ¿no? Reclamar que no haya un problema competencial. Bueno, yo lo primero que le diría es esas competencias las tenéis ya y no las estáis ejerciendo. O sea, empezad porque vais tarde, ¿no? Quizás estaría bien que cuando nos hablen de competencias les digamos, no, mira, es que la competencia de hacer vivienda pública la tenéis. Y es que no estáis haciendo nada. Y como eso, muchísimas otras cosas, ¿no? Y lo digo desde Barcelona porque tenemos la responsabilidad de las políticas, de ejercer las políticas de vivienda en la ciudad, la tenemos compartida, tenemos un consorcio del habitatge de Barcelona donde la Generalitat representa que tiene el 60% de la responsabilidad y bueno, es que no está pagando los gastos de personal que le tocan. O sea, estamos pagando nosotros los bolis, los lápices, los personales de las oficinas de vivienda porque ellos pues hace años que no lo pagan. Pero no es solo que no tengamos las competencias, sino que hay un montón de temáticas que dependen del Estado. Y eso lo hemos visto y lo sabemos y por eso en este momento nos jugamos tantísimo con esta ley estatal y nos jugamos mucho como vecinas, como vecinos, pero claro, yo hablo ahora como concejal de vivienda y como parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, nos jugamos mucho como ayuntamiento, porque las políticas de vivienda son nuestra seña de identidad, nuestro principal tema, nuestro bagaje viene de ahí, llevamos mucha experiencia acumulada y es eso, o sea, lo que acabe pasando con esta ley va a repercutir clarísimamente en lo que nosotras podamos hacer a nivel de gestión del día a día y de dar respuestas a las vecinas concretas, ¿no? A las cuestiones que podemos resolver en el día a día de la gente que tiene problemas, pero además estará totalmente relacionado con la credibilidad del gobierno y de un proyecto político que ha hecho de la vivienda su principal razón de ser. Evidentemente no la única, porque viene la Janet y me mata si no digo que las superillas son importantes. Pero me explico, ¿no? O sea, la lucha por el derecho a la vivienda es una característica de Barcelona en Comú y del Ayuntamiento de Barcelona y por eso nos jugamos tanto con esta ley. Y solo nada, para añadir alguna pincelada y también darle el paso a Alejandra, que ya va a entrar más en el contenido de cómo tenemos que mejorar esta ley, ¿no? Algunas cosas. Bueno, sobre todo, si hablamos de la Ley Estatal de Vivienda, yo lo primero que creo que hay que hacer
es reconocer la existencia de este texto, lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Evidentemente ahora tenemos un texto aprobado por el Consejo de Ministros que ya llega a su trámite parlamentario y que hay que hacerle muchas mejoras, pero que llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y hay que reconocer el mérito de la gente que ha estado peleando para tener un texto de ley estatal que no existía y que no existe antes en la historia y que está hablando pues, de una cosa que en Europa puede ser tan normal, pero que aquí es tan increíble, que es regular los precios de los alquileres. O sea, esto que nos parece sencillo o que ya damos por sentado, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y a partir de aquí, sí, ser muy exigentes porque hay muchas cosas que mejorar. Pero llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y hay que reconocerlo. Sobre la ley estatal y también pensar, cuando pensemos ahora en la ley estatal, en cómo mejoramos esta ley. A lo mejor estoy hablando muy rápido. ¿Estáis bien? Vale. Es que a veces me dicen que hablo muy rápido, pero bueno. Si pensamos en cómo mejoramos esta ley estatal, yo diría, no nos olvidemos de lo que hemos estado viendo, iba a decir estos meses, pero no, en realidad ya han pasado años, estos dos últimos años después de la pandemia, ¿no? Desde el Estado se han hecho cosas, evidentemente gracias a la presión y al papel, iba a decir al gobierno de coalición, pero no, en realidad no, gracias al papel que ha jugado pues la parte de Unidas Podemos, que da apoyo al gobierno, pues yo me centro en vivienda, ¿no? Pero podríamos poner muchos ejemplos, pero la moratoria de desahucios, ¿cuántas veces se había pedido parar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad? Y no, esto es imposible. Y la pandemia ha demostrado que esto se podía hacer y desde el Estado no. Había una emergencia y se ha conseguido legislar. Pues esas medidas, ¿no? que realmente son estructurales y cambian lo que le acaba pasando a la gente concreta, ¿no? Porque nosotros lo vemos. O sea, yo desde la unidad antidesahucios, hablando con los equipos, sé que para parar un desahucio, el hecho de que el abogado de oficio pueda presentar una solicitud de suspensión de la moratoria, claro que no los para todos, porque sabíamos que la moratoria no los iba a parar todos, pero permite que el 80% de los desahucios de los que tenemos conocimiento se paren antes de llegar el día de ejecutarlos a puerta. Luego paramos el 90%, o sea, paramos el 80% antes y hasta el 90%, es decir, el otro 10% los tenemos que parar el mismo día que se tiene que ejecutar. Pero esa gestión de presentar la moratoria nos permite no tener ni que llegar al día del desahucio. Yo sé que eso cambia la realidad, afecta a las vidas de la gente, nos permite ganar tiempo. Claro que no es una medida estructural, porque una moratoria de desahucio solo te permite eso, ¿no? Pararlo y luego va a volver a venir, pero ha tenido un efecto, ¿no? Nos da más tiempo, podemos llegar a otras soluciones, intentar mediar, buscar unos relojos más dignos con eso, sin tanta urgencia. Eso ha cambiado las vidas de la gente y se ha podido hacer. Pues eso tiene que servirnos para estar convencidas de que podemos ir a medidas estructurales más definitivas con el texto que se acabe trabajando. Y lo mismo lo que hemos visto ayer, ¿no? Estamos hablando de regular los precios, de evitar, bueno, es que además estamos hablando de evitar subidas, porque la ley catalana que teníamos aquí básicamente lo que hacía era los precios de los nuevos alquileres tendrán que ser o los precios del índice, que el índice del índice de precios que no deja de ser una media de los precios de mercado, de las fianzas, es decir, de los alquileres que se han alquilado en los últimos 2 años, por lo tanto, precios de mercado, o el precio del alquiler anterior, precio de mercado. O sea, estábamos hablando de una ley que lo que te dice es que evidentemente todos los contratos nuevos van a tener que ser muy similares a los precios de los años anteriores. O sea, no estamos hablando de bajadas del 50%, ¿no? Como nos decían en el Congreso hace unos años de no, Venezuela, Irán, y le decían, no, perdón, esto es Berlín y París, ¿sabes? Esto es Europa, el corazón del capitalismo. Es así. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Se ha aprobado con un decreto por una situación excepcional que muchas de estas normas, ¿no? empiezan así. De hecho, las regulaciones de precios de los alquileres que nos encontramos por Europa no es una legislación que dice, y ahora los próximos 20 años vamos a regular los precios. No, tenemos una situación excepcional, necesitamos una normativa excepcional y la vamos a aplicar durante los próximos 3-5 años, ¿no? Pues ahora tenemos una situación excepcional que hace que con un contexto de inflación, con el IPC disparado y por lo tanto, ¿qué se hace desde el gobierno? Pues mira, se ha hecho un decreto que dice que los alquileres que se tengan que actualizar en los próximos 3 meses, de momento 3 meses, pero ahí está, no se pueden subir más del 2% y el IPC nos da igual, que está casi al 7%, ¿no? Y eso se ha conseguido. Pues que esos ejemplos nos sirvan también para pensar que se pueden conseguir muchas cosas que hasta hace poco nos decían que no era posible. ¿Y cuáles deberían ser? Pues mira, hablando de la complejidad, ya lo he dicho antes, ¿no? Es muy importante que la ley mejore mucho en el apartado de los desahucios, porque aquí sí que
O sea, aquí es que nos jugamos la vida de la gente y nos jugamos la credibilidad y el prestigio de muchos ayuntamientos, entre otros el de Barcelona. No podemos pensar que nos den un mes o 3 meses va a ser una solución para que los desahucios se arreglen. Y además, lo que decíamos, tenemos que tratar a las propiedades de manera diferente. Yo no le puedo decir a una persona, a una señora que tiene una vivienda que la quiere recuperar para un familiar o para... No le puedo decir lo mismo que lo que le digo a Blackstone, o que lo que le digo a Divarian, o que le digo a Cerberos, o a La Haya, o a Coronas, o a quien nos dé la gana, ¿no? Y hay que ser finas ahí, hay que ser finas y establecer obligaciones a los grandes y a los pequeños, pues intentar mediar, dar ayudas, y si no, entonces sí, asumir el realojo por parte de la administración. ¿Dónde? Pues en los pisos de los grandes o en los pisos que hay que construir. ¿Cómo hay que construirlos? Pues de muchas maneras, pero entre otras, colaborando con terceros. O sea, una cosa es hacer vivienda pública, que lo estamos haciendo más que nunca en Barcelona, pero la necesidad es tan grande. O sea, si queremos tener un 20% del parque público de alquiler y estamos en el 1%, ¿cuántos miles de pisos hay que hacer en la ciudad? Creo que lo calculábamos y eran que faltan 80.000, me parece, para llegar al 15%. 80.000. 80.000. Y en la ciudad hay 212.000 viviendas de alquiler. O sea, falta, pues eso, un cuarto, ¿no? Sí, bueno, en fin, 80.000 pisos. Pensad que ahora, que cuando llegamos al ayuntamiento, el parque de gestión municipal era de 7.500 y nos faltarían 80.000 para llegar a este 15%. ¿Cómo hacemos esos 80.000 pisos? Pues no los podemos hacer solos con el dinero público de la administración que consiga financiando, que tenemos que hacerlo con todos aquellos que aliados y aliadas, que por cierto en Europa esto es muy común, desde eso, organizaciones vecinales que se conforman en cooperativa para hacer vivienda cooperativa, a organizaciones sin ánimo de lucro que estén dispuestas a construir y a gestionar alquiler social, evidentemente a precios sociales, hasta privados. La experiencia del operador metropolitano es esta empresa público-privada de vivienda, claro, que da miedo, ¿no? La expresión público-privado, ostras, esto es el pelotazo de toda la vida. Pues bueno, no, llevamos 5 años con este proyecto estableciendo un proceso de selección de socios para tener una empresa mixta, público-privada al 50%, con unos socios que van a venir a hacer alquiler a precios asequibles, que no sociales, alquiler a precios asequibles, con calificación indefinida, es decir, este alquiler no se puede descalificar, no son 20 años de alquiler y luego me lo vendo todo, no. Alquiler asequible, de calificación indefinida y evidentemente con un beneficio que está ya tasado en los pliegos de la licitación. O sea, que esto no es a ver cuánto más ganamos, sino mira, voy a ganar esto. Es una inversión que, como dice mi gerente de vivienda, tiene unos beneficios pues moderados, tranquilos, pero seguros, ¿no? No el pelotazo de voy a ganar lo máximo en el mínimo de tiempo, sino mira, pues esto, cuando empiecen a rendirme los alquileres dentro de 30 años, pues voy a tener ahí una caja de beneficio, pues eso ahora no recuerdo, pero claro que no tiene que ver nada que ver con el beneficio privado especulativo. Pues estos proyectos de colaboración con terceros, público-comunitarios o público-privados, necesitan ayuda, necesitan apoyo y necesitan apoyo en términos de fiscalidad, por ejemplo. Esto es otra cosa que esta ley tiene que mejorar y que Barcelona va a pelear para eso, para que esa fiscalidad en la que queremos ser duros y duras con aquellas empresas que trabajan en materia del alquiler y especulan y ponen los precios que le da la gana y intentan todas las tropelías y más, pues que sea dura, ¿no? con ese tipo de empresas, pero que luego las que lo quieren hacer bien tengan facilidades. Esos son, ¿no? El tema de los desahucios, el tema de la fiscalidad, esas son cuestiones claves que tienen que cambiarse y evidentemente ya no entro, porque ya lo explicas tú, todo el tema de la regulación de precios. Y solo para acabar decir que, bueno, que como Barcelona nos vamos a implicar muchísimo en la negociación de esta ley, porque ya digo, nos jugamos mucho y que será clave el papel que puedan tener los movimientos sociales, el papel que puede tener la gente que está batallando estas medidas y que de hecho, ¿no? Aquí en Cataluña tenemos una ciudadanía organizada en relación a la problemática de la vivienda súper potente, que ha conseguido avances normativos, o sea, que está en la calle, pero que también está presionando en las instituciones, ¿no? Que está cada día parando desahucios o que está cada día firmando contratos para que bajen los precios del alquiler con los sindicatos de llogateras, o yo qué sé, o en los barrios, yo qué sé, sin Sens Farbín, que no sé si ha vingut, pero que además está haciendo incidencia política para cambiar normativas que en el Parlamento, bueno, ¿no? Hemos tenido la primera ley de regulación de precios de todo el Estado, ¿no? Pues que el protagonismo lo tengan estos movimientos, que pongan sus temas sobre la mesa, que nos ayuden a hablar de qué va esta ley, ¿no? De cuáles son los temas que importan en esta ley, ¿no? Y que ella ahora los va a poner encima de la mesa y no tanto de, no las competencias, no esto no, porque no, esto competencialmente no encaja, no,
prioridades, ¿no? Queremos regular los precios del alquiler, queremos dar una solución a los desahucios, queremos facilitar que la gente que haga vivienda tenga presupuesto y tenga facilidades fiscales y que los especuladores tengan penalizaciones, pues vayamos a hablar de estos temas, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer siempre, iba a decir de la mano, pero no de la mano, no, pero al lado y dando protagonismo a la gente que desde los movimientos está liderando estas luchas y que son las que nos van a permitir, pues yo soy optimista, o sea que creo que tenemos un momento interesante e importante que ganar. Vale. Bueno, pues nada, por invitarme y por compartir un ratito de la tarde para hablar de vivienda y para profundizar un poco en los retos que tenemos por delante. También agradecer a las compañeras las exposiciones y yo un poco ratificarme en lo que ha dicho Saray, ¿no? O sea, desde Barcelona habéis sido siempre, ¿no? Como ejemplo, como guía y vanguardia, ¿no? En lo que se refiere a conquistar el derecho a la vivienda. Yo creo que es un lugar donde tenemos que fijarnos para implementar en el resto del Estado y para poder hacer las cosas, bueno, pues partiendo además desde experiencias concretas de gestión y de gobierno, que como estaba diciendo Lucía, ¿no? Que tú puedes diseñar muchas cosas, pero que luego la traducción concreta, la traducción práctica, pues muchas veces te lleva a decir, oye, pues a lo mejor teníamos que haber ido por aquí o tenemos que afinar y ser mucho más precisas a la hora de hacer diseños con políticas públicas, porque al final lo que hay detrás pues son las vidas de las personas y las vidas de la gente. Y también recoger un poco lo que ha dicho Lucía en relación a la necesidad de estructuralizar estas medidas, ¿no? Y la pandemia. Y cómo la pandemia, yo creo que si nos ha dado una lección a todas y a todos ha sido, bueno, lo decía la ex relatora de Naciones Unidas, ¿no? Lirani Farah, que es que la vivienda es el último refugio que nos ha salvado en definitiva frente al virus estos últimos años, y comprendiendo eso o siendo conscientes plenamente de ello, hemos podido avanzar, hemos podido poner en marcha un escudo social que en gran parte ha servido para, bueno, pues para minorar desde luego la oleada de desahucios que ha habido, no para acabarlos y para acabar con ellos de forma definitiva, pero sí para ponérselo más difícil a los poderes especulativos y ser capaces de saber leer ese contexto y decir, oye, ya que hemos conseguido estas medidas en un momento coyuntural, vamos a extenderla, porque es que entonces sí que se puede y no era tan complicado hacerlo, ¿no? Tiene sobre todo una gran parte de voluntad política que cuando hace falta pues se despliega sin complejos y evidentemente pues con muchos ladridos de la derecha y la extrema derecha y los tertulianos de turno, pero que al fin y al cabo merece la pena, yo creo, que arriesgarse e ir un poco más lejos. Y creo que la medida de ayer de congelación de precios del 2% es otra evidencia. Yo creo que hay que ponerla en valor. Hay que también ser críticos, ¿no? Y apelar a la necesidad de extender esa medida, porque tiene cierta injusticia, ¿no? Que si yo me tocaba renovar el contrato ayer, no se me aplica, y si me toca pasado mañana sí se me va a aplicar, ¿no? Y pedir y exigir que esa medida se extienda, y que no ha pasado nada porque el Partido Socialista finalmente haya cedido en congelar los precios de los alquileres, no se ha hundido nada. Y efectivamente hoy estaba el presidente de la patronal en la radio, veníamos escuchándole esta mañana cuando veníamos en el AVE, diciendo, bueno, pero claro, es que esa subida a lo mejor era necesaria para esa anciana viuda, ha dicho viuda incluso, y tal. Bueno, ya estamos hablando de aplicar un índice, el índice de garantía de competitividad, que es mejor para los arrendadores también en cuanto al IPC, porque les permite también, digamos, no ser perjudicados cuando el IPC baja, ¿no? Porque es una medida que, digamos, pone techo a la subida, pero también pone suelo a las bajadas, mientras que el IPC es un índice que fluctúa, y por tanto, si el IPC baja, el arrendador supuestamente también tendría la obligación de rebajar la renta. Y eso es una medida que, en cierto modo, también viene a los arrendadores, pero que en todo caso compensa, ¿no? Compensa y salva a las personas de subidas que ahora mismo pues no pueden asumir, porque 60 euros, teniendo en cuenta cómo están los precios de las cosas, más el recibo de la casa, que es el más caro de todos los recibos, más que la luz, el gas, la gasolina, pues es un alivio, ¿no? Entonces, reivindicar esa estructuralidad de las medidas, que la coyuntura, pues siendo pues una coyuntura muy que ojalá no tuviéramos, pero que debemos aprovechar como oportunidad.
Y aterrizo ya en la ley de vivienda. Yo creo que la ley de vivienda hay que leerla también, como decía Lucía, pues poniendo en valor el hecho en sí mismo, ¿no? El hecho en sí mismo de que en este país por fin haya encima de la mesa una propuesta de ley de vivienda, pues yo creo que dice mucho, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde venimos, de la crisis de 2008, que se ha llevado por delante miles y miles y miles de vidas en forma de ejecuciones hipotecarias, condenando a personas a deudas perpetuas, teniendo en cuenta de dónde venimos, hablando de una intervención del mercado de los precios de los alquileres, pero no por nuestra parte, sino por parte del Partido Popular con esas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 2013, que luego digamos que provocaron la burbuja de los precios de los alquileres, en la que estamos absolutamente subsumidos en ella, y teniendo en cuenta, bueno, que venimos de un contexto de salvaje oeste, de ley de la selva y del sálvese quien tenga, un poco que apuntaba Saray, ¿no? Y yo creo que con ese contexto, ser capaces de poner encima de la mesa un texto que habla o que apela a la necesidad de regular y de desarrollar por ley un derecho que está en la Constitución, que sin embargo pues no goza, ¿no? de ese plus de ser un derecho fundamental, pero que en todo caso en la práctica lo es, y que en todo caso los tratados internacionales reconocen que lo es, y que en todo caso hay otros derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, que sí que es un derecho fundamental, que te están hablando también de vivienda y que te están hablando también del derecho al hogar, lo es, pues creo que hay que ponerlo en valor como desde luego punto de partida y como momento clave de cambio de paradigma, de ventana de oportunidad y de recoger el guante, saber leer el momento y decir, vale, pues a partir de ahora, con estas condiciones, que por fin parece que se va a poder regular el derecho a la vivienda, que es una demanda además histórica de los movimientos sociales, de donde yo también provengo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque además es que vamos tarde, o sea, vamos 10 años tarde en concreto, ¿no? Desde la ILP del año 2012, con ese 1,5 millones de firmas que recogió la PA. Entonces, ya es el momento de hacerlo, no hay excusas y pongámonos a ello. Yo creo que el texto, a partir de ahí, a partir de poner en valor el simbolismo del propio hecho, de que haya una ley de vivienda, que no ha sido fácil, o sea, y esto yo creo que hay que decirlo y hay que explicarlo, porque estamos pues con un socio mayoritario sumamente permeable y en muchos casos cooperador necesario de la especulación inmobiliaria en este país, por no decir casi en todos los momentos, o sea, raros son los momentos en los que no, conseguir arrancar esto ha sido complicado, pero es cierto que venía en el acuerdo de gobierno que evidentemente no es que viniera así de Marte, ¿no? Que tuvimos que también sudar la gota gorda para conseguirlo, pues que yo creo que el tesón ha hecho que efectivamente pues se para, ¿no? Se alumbre este texto, que como digo es un punto de partida y que yo creo que tiene un enfoque que está bien, que es adecuado, en el sentido de poner encima de la mesa o enfocar que el modelo que debemos seguir como país es el reto que tenemos por delante es europeizarnos, ¿no? Ir a la europea, intentar ponernos en sintonía poco a poco, claro, vamos con muchos años de retraso, o sea que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, evidentemente, pero intentar asemejarnos a los países de nuestro entorno, donde se habla con mucho más naturalidad de este derecho, se conculca menos y sobre todo se protege más, porque hay todo un desarrollo de políticas públicas desde hace un montón de años que funcionan y que además, sin ningún tipo de drama, cuando no funciona algo, se coge, se mejora, se cambia y para adelante, ¿no? Que yo creo que también es una de las críticas que cuando los voceros de la derecha y demás critican, no, es que esa medida de limitación de precios no ha funcionado en no sé qué capital de no sé qué sitio. Bueno, oiga, pues pongámoslas en marcha y si por lo que sea dentro de 18 meses vemos que es más eficaz añadir esto otro para que efectivamente sea eficaz, hagámoslo, pero no nos quedemos en la parálisis de que como esto no va a funcionar, pues no lo apliquemos, porque además es hacernos trampas al solitario, ¿no? Lo que ustedes no quieren es que se aplique y que se avance en derecho a la vivienda. Y ahí enlazo también con dos argumentos que yo creo que hay que conseguir desterrar y que
son dos marcos de los que debemos huir, porque son de los que se oponen, de los que se resisten a avanzar en derechos sociales y en particular en derecho a la vivienda, que es, por un lado, el tema de la inseguridad jurídica, que lo ha comentado también Saray, y por otro lado, el tema competencial. O sea, creo que esos son dos agujeros en los que nos meten ahí y al final acabas hablando de procedimiento y acabas hablando de cuestiones quizá mucho más burocráticas y no hablas del contenido, y no hablas de los derechos, y no hablas del fondo del asunto, que es, no, es que en este país se vulnera el derecho a la vivienda y tenemos que conseguir que se deje de vulnerar y se tiene que empezar a poder garantizar, porque son obligaciones positivas que tiene que asumir el Estado y el resto, evidentemente, de administraciones públicas y punto. Entonces yo creo que hay que huir de eso y hay que hablar de los contenidos. Y hablando de los contenidos, como decía, el reto de europeizarnos yo creo que nos coloca en la necesidad de que la ley de vivienda pivote en torno a promocionar el alquiler, como forma también de vida, sin ningún tipo de complejo, sabiendo que evidentemente en este país hay una cultura también pues de ahorro, de herencia, que no hay que obviar ni menospreciar, ni mucho menos, pero generar las condiciones de posibilidad para que los jóvenes y los no tan jóvenes, es decir, toda la sociedad que quiera, pueda acceder a la vivienda de este modo y hacerlo pues con normalidad, con tranquilidad, pero con garantías, con seguridad en la tenencia, con estabilidad en el tiempo, sin abusos y sin tener que decir, joder, estoy deseando irme y acabar este alquiler porque estoy pagando una pasta y porque no me compensa y porque además el casero cada vez que puede pues me la lía o no sé si me va a renovar el año que viene, ¿no? Entonces creo que hay que enfocar desde ahí. Creo que poner en el centro que esas formas de conseguir acceder o transitar hacia un modelo mucho más del alquiler o del arrendamiento pasan por, como decía Lucía, pues introducir evidentemente la vivienda pública, la vivienda social, pero también la vivienda asequible y otros modelos modernos, permitirme la expresión, que nos acercan a países europeos y que además hacen falta que estén ahí para conseguir la vivienda en alquiler que necesitamos, ¿no? Creo que también otro enfoque que tiene la ley de vivienda es esto le tiene desde el principio, no ahora tanto en las enmiendas que ahora os contaré, es pues desincentivar el fenómeno de la vivienda vacía. La vivienda vacía ha sido una de las lacras que nos han, digamos, atravesado a los que nos dedicamos a esto de la vivienda desde siempre, y cómo combatir ese fenómeno, que yo creo que pasa por la penalización de ese fenómeno, y además no hay que tampoco titubear con esto, aun a riesgo de que nos señalen y nos digan, bueno, intervencionistas, no sé qué. Es que es todo plenamente constitucional, con la Constitución en la mano, con el artículo 33.2 de la Constitución. Oiga, el fin social de la propiedad, la función social de la propiedad habla de que la propiedad pues tiene un uso social. Ese es el límite de la propiedad privada, y a partir de ahí, con total respeto, todos los digamos parabienes del mundo, vamos a garantizar la Constitución, ¿no? Y luego está la cuestión de los precios de los alquileres, que hay una propuesta de redacción inicial en ese anteproyecto de ley, que ya es proyecto y que ahora ya por fin entra en la fase de enmiendas, que creo que tenemos la obligación de mejorar en esa fase de enmiendas, sobre todo teniendo en cuenta pues lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, que ahora me refiero un poquito más a ello, y el tema de los desahucios. Es decir, yo creo que en este país se tiene que dejar de conculcar el derecho a la vivienda. No nos podemos permitir más dictámenes de condena de los organismos internacionales que señalan que España viola sistemáticamente el derecho a la vivienda por ejecutar desalojos forzosos sin alternativa habitacional, por ejecutar desahucios, y eso pasa por hacer una redacción, digamos, completa y compleja, y que tengan en cuenta también esa diversidad de propiedades que entran en juego cuando se ejecuta un desahucio. No es lo mismo un pequeño tenedor que un gran tenedor. Creo que eso es algo que tenemos claro, pero en todo caso sí que es lo mismo, debería ser lo mismo la protección que luego debe tener una persona cuando se ejecuta un desahucio. Desde nuestro punto de vista, evidentemente, la Administración, el Estado. Otra cosa que quiero agradecer a Barcelona es que es una administración municipal
que sin competencias en absoluto exclusivas sobre ello, jamás ha echado balones fuera con este tema, ¿no? Y se ha remangado desde el primer momento, ha dicho, vamos a ponernos manos a la obra y aunque esta competencia no sea mía, es que la voy a ejercer. Y yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía de las que en un momento dado nos dedicamos a esto, ¿no? Decir, yo no alego excusas competenciales, sino que me remango y me pongo a ello y perdón, que no venía esto a cuento, pero que me he acordado ahora con este ejemplo concreto de cómo nos corresponsabilizamos también cuando se ejecuta un desahucio y cuando una persona, una familia es desahuciada, y yo creo que ahí evidentemente las administraciones públicas tienen mucho que hacer, pero también hay que corresponsabilizar a los privados, ¿no? A los que han acaparado tanta vivienda durante todos estos años y a los que tienen, bueno, la capacidad de alterar el mercado y sobre todo la vivienda ya construida, vacía y muchas veces esperando casi a ser reformada y a ver si me la reforma el Estado y luego la puedo poner en circulación, ¿no? En ese sentido, creo que el texto es buen punto de partida por lo que hablaba del valor simbólico que también tiene esta ley para Unidas Podemos en el gobierno central, para las que incluso nos hemos unido a Unidas Podemos por la cuestión de la vivienda. Yo estoy ahí, estoy en ese punto y creo que es fundamental que ahora nos dejemos la piel en una negociación que va a ser clave para conseguir un texto lo más completo posible. Creo que es clave el papel y como siempre ha sido, ¿no? de los movimientos sociales, de esa presión al Partido Socialista, que se va por las calicatas en cuanto puede, que le tiembla las piernas y que además lo utiliza de excusa, ¿no? Lo de que el hecho de, bueno, es que como ya por descontado, como el Partido Socialista parece que siempre al final tiene tendencia a ser permeable a las presiones del lobby financiero, pues parece como que se le descuenta. Pues no se lo descontemos, ¿no? Digamos, no, es que usted es Partido Socialista, usted tiene un acuerdo de gobierno, usted dice estar comprometido con el derecho a la vivienda, pues entonces es el momento de demostrarlo sin ningún tipo de titubeo. Y creo que también en la negociación es importante que tengamos en cuenta que una ley de vivienda en este país solamente va a salir por la izquierda, es decir, solamente va a salir con los socios de investidura y con todo el bloque progresista que hay en el Congreso, que con el Partido Inmobiliario Español, el Partido Popular, no podemos contar, con Ciudadanos tampoco, con Vox tampoco. Entonces, al Partido Socialista, digamos, yo creo que esto le viene mal, ¿no? En el sentido de que os sale, y por eso también soy optimista como Lucía, que os sale teniendo en cuenta ahora las enmiendas que presentemos desde Unidas Podemos, desde Barcelona, desde los movimientos sociales, desde los sindicatos, desde todos los colectivos que conforman la iniciativa Ley Vivienda, o no sale. Entonces, que aprovechemos ese órdago, ¿no?, que tenemos encima de la mesa para introducir algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones en concreto? Y no sé cuánto me estoy extendiendo, quizá mucho, pero ¿qué cuestiones en concreto creo que hay que mejorar? Bueno, pues el tema de los desahucios, es decir, los desahucios no se pueden producir sin alternativa habitacional adecuada. Sujetarlos o someterlos a un plazo arbitrario de 2 o 4 meses, pues no tiene demasiado sentido. Es cierto que las que nos hemos dedicado mucho tiempo a esto, yo como abogado he estado muchos años en los tribunales con estos casos, yo sé que un plazo de 4 meses al final, haciendo virguerías procesales, acabas extendiéndolo a 1 año y pico, y eso es cierto, y la gente que está en los movimientos lo sabe, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de que tengamos que seguir aquí haciendo una especie de ingeniería extraña, sino que por ley pues se garantiza que no hay desahucio sin alternativa habitacional adecuada. Importante el adjetivo de adecuada, no debería valer cualquier cosa, tal y como dice Naciones Unidas, y eso no puede estar sujeto a plazo. Tiene que estar sujeto a que esa persona tenga alternativa de vivienda adecuada, valga la redundancia, ¿no? Y eso pasa porque las administraciones tengan vivienda para poder realojar, y pasa también, yo creo, por esa obligación de corresponsabilizar a las entidades privadas. La segunda cuestión, bueno, pues el tema de la limitación de los precios de los alquileres. El texto la regulación que estaba propuesta en ese proyecto de ley era una propuesta que era fruto de una negociación con el Partido Socialista en un momento dado en el que había que desbloquear para poder conseguir que hubiera una ley de vivienda. Pero evidentemente necesitamos una regulación de precios que sea eficaz, y esto pasa desde nuestro punto de vista por hacer una regulación de precios a imagen y semejanza que la que ha tenido Cataluña hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Y entonces la fórmula
que vamos a proponer con la enmienda es esa, es que sea la misma, porque además eso blinda a los territorios que es Cataluña, ¿no? 61 municipios que ya se estaba aplicando la ley, que estaba resultando eficaz su aplicación porque se estaba reduciendo el precio y no se estaba disminuyendo la oferta, es decir, estaba mejorando las condiciones de vida sin drama y en ese sentido vamos a tratar de que la regulación sea idéntica para blindar. Yo creo que esto además ahora hace falta más que nunca, teniendo en cuenta pues, que ha decaído la ley con la sentencia del Constitucional, que o sea, no puede ser más burda en el sentido de la excusa, ¿no? O sea, ya está bien que el Consejo General del Poder Judicial hace 2 meses dijera que no, es que el tema de la regulación de los alquileres no se puede hacer desde el Estado porque deben ser las comunidades autónomas y que a los 3 semanas salga el Constitucional y diga absolutamente lo contrario. Entonces es como, ¿en qué quedamos? O sea, lo que hay es una voluntad manifiesta de no avanzar. Entonces, por eso decía al principio, lo de dejémonos de competencias y hablemos de contenido. ¿Hay que regular los precios? Sí. ¿Ahora con la ley de vivienda tenemos una oportunidad de hacerlo? Sí. ¿Cuál es la forma más eficaz hasta ahora? Oye, si encontramos otra más eficaz para adelante, pues la catalana, pues a la catalana. O sea, lo tenemos claro, ¿no? En tercer lugar, voy a ir un poco más rápido porque es que, bueno, tenemos como chorrocientas enmiendas, pero os voy a súper rápido, quizá el top 10, ¿cómo vamos? Fatal. Ya está, fuerísima. 2 minutos. 2 enmiendas. Bueno, la vinculatoriedad y... Vale, aunque sea el top 10, lo menciono, pero vale, la vinculatoriedad de las resoluciones internacionales, que esto que es como de perogrullo, lo estábamos hablando antes tomando café, ¿no? Que los tratados internacionales sean de aplicación en el Estado, o sea, que menos, ¿no? Que es una cosa ya como de primero de derecho internacional y de primero de constitucionalista, ¿no? O sea, que está en la Constitución, los tratados internacionales son de obligado cumplimiento en España y, por tanto, las resoluciones que emiten los órganos de protección de derechos humanos también lo deben ser. Y ahí pues nos referimos a los múltiples dictámenes de condena que tiene el Estado, a las múltiples medidas cautelares que también ha conseguido el movimiento de vivienda en todo el Estado, que señalan a los jueces y que dicen, oiga, pare usted este desahucio hasta que veamos qué alternativa le damos a este asunto, y eso pensamos que tiene que estar en la ley de vivienda. El Partido Socialista se va a resistir, como a todo, pero lo que os decía antes, ¿no? Tenemos unas condiciones, yo creo, materiales objetivas que pueden permitir lo contrario. Bueno, tema de la dación en pago. Es una reivindicación histórica del movimiento, es una cuestión de justicia social, derecho a la segunda oportunidad real, y eso pasa por regular por ley la dación en pago obligatoria para las entidades financieras. Objetivos y propuestas concretas de objetivos de resultado, es decir, no vale que la ley de vivienda apele a... Se tiene que promocionar la vivienda social. No, es que hay que establecer porcentajes del PIB destinados específicamente a cuánta vivienda social debe haber y con qué objetivos, con qué plazos para poder ejecutarlo, ¿no? Para que no sea brindis al sol y para ver si esto se diluye. No. Hay que poner objetivos de obligaciones de resultado, fechas y porcentajes. Hablamos del 0,7 del PIB en concreto para el tema de la vivienda social. Objetivo de solidaridad urbana en municipios de al menos 5.000 habitantes. Alquiler social obligatorio a grandes tenedores, que yo vaticino que quizá pueda haber algún problema, como no, pues, lo vamos a tener igual, quiero decir, por parte del Constitucional en un momento dado, pero hay que meterlo. Estamos ante una oportunidad de meter todo lo que podamos y creo que tiene que estar, porque yo también pienso como Lucía y el movimiento lo lleva reclamando así muchísimos años, pues esa corresponsabilización o esa corresponsabilidad, perdón, de los actores privados. Luego, establecer un régimen sancionador para que todo esto funcione. Hay que facultar a las comunidades autónomas a que penalicen en el caso de que no se haga, ¿no? De que no se ponga en marcha. Y luego la eliminación de ese plazo, desde mi punto de vista, vergonzoso, de decir, bueno, todo esto además, en cuanto a la regulación de precios, entrará en vigor dentro de 18 meses, cuando elaboremos no sé qué índices. Bueno,
o sea, no, o sea, con la que está cayendo hay que hacerlo ya, tenía que haber estado hecho desde hace no sé cuántos años, desde al menos el 2014, que yo es donde sitúo un poco cuando comienza la burbuja de los alquileres. Entonces no nos podemos permitir esos plazos, hay que hacerlo ya y hay que actuar ya, porque cuando hablamos de vivienda pues estamos hablando de vidas y estamos hablando, bueno, pues de los motivos por los que estamos en las instituciones. Y ya me callo porque además me están como matando desde ahí, haciéndome señas, y nada, que muchas gracias.